Gloribel Céspedes, si es tan amable de pasar con su moderador, el ingeniero Fernando Isunza, que ya está por acá. Para algunos de ustedes que tienen el programa técnico que nos entregaron junto con el material del evento, notarán otro nombre en la ponencia a seguir, pero es la ingeniera Gloribel Céspedes, la ponente. Adelante. Buenas tardes. Continuando con el seminario, vamos a presentar ahora a la ingeniera Gloribel Céspedes Meléndez, que nos visita de Panamá. Algunos de ustedes la recuerdan, hace un par de años nos vino a platicar del inicio de la construcción del tercer puente y ahora nos viene a poner o a darnos las buenas nuevas de cómo va la construcción. Para los que no la conocen, les voy a dar una pequeña reseña. Es ingeniera civil y ambiental por la Universidad de Tallahassee. Tiene una maestría en ingeniería estructural por la Universidad de Austin, Texas. Además, dentro de su formación, tiene un diplomado en administración de proyectos y además ha participado en el programa de comprensión de la ingeniería estructural de los puentes en Japón. En la Universidad de Tallahassee, como en la Universidad de Austin, también participó en la parte de investigación. Su trayectoria, aunque es amplia, se ha centrado mucho sobre el tercer puente, donde ha participado desde 2009 en la concepción, tanto como auxiliar, después como ingeniera de proyecto, y actualmente trabaja en la dirección, en el manejo, en la dirección del proyecto, en la parte de verificación de calidad y en la determinación de los recursos necesarios. Además, muy seguramente la vamos a tener de visita porque está participando en los estudios de factibilidad y en el diseño preliminar para el cuarto puente, también en el canal. Entonces, pues tenemos, seguramente vamos a tener su participación más adelante. Bueno, sin más, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí nuevamente en México presentándoles un proyecto que tiene mucha importancia porque es un proyecto que conocí desde sus inicios, desde el estudio de factibilidad. Así que el día de hoy es un honor para mí hablarles de la construcción del tercer puente sobre el Canal de Panamá. En cuanto a la agenda, les hablaré un poco del marco histórico, del marco legal y social, los objetivos del proyecto, la descripción general del mismo. Les hablaré un poco del contrato de diseño, de algunos estudios especiales realizados, los métodos constructivos que se utilizaron, retos que se han tenido en la construcción y finalmente les mostraré el avance del proyecto. En el marco histórico geográfico, Panamá, por los que no saben, es un pequeño país en todo el centro de América. Es el país más angosto, por lo cual se decidió construir el canal. Al construir el canal, el país se dividió en dos, el lado este y el lado oeste. Y de esta manera se necesitaron puentes desde el inicio de la construcción del canal. Esta que pueden ver en la imagen es un puente suspendido en el Corte Culebra que se construyó a principios del siglo XX, alrededor del año 1913. Este puente fue demolido unos años después, por lo cual no se encuentra hoy en día. Luego, en el año 1962, se construyó el famoso Puente de las Américas, que ha sido uno de los puentes emblemáticos de nuestro país, ya que se utiliza generalmente como nuestra carta de presentación.
El Puente de las Américas es un puente de arco de acero que tiene una luz de 344 metros. Luego, en el año 2004, se construyó el Puente Centenario, un puente atirantado con una luz central de 410 metros y un gálibo o altura libre de 80 metros. Teniendo estos dos puentes para cruzar el canal, también se tenían otras opciones. Estas opciones son a través de las esclusas. Aquí pueden ver el puente giratorio en las esclusas de Miraflores, que realmente solo es utilizado por el personal del canal. También contamos con el puente giratorio en Gatún, en el lado atlántico del país, donde era el único cruce que existía hasta el momento para cruzar del lado este al lado oeste del canal. Este cruce actual tenía las siguientes características. Es un cruce de una sola vía, es una estructura de acero que se encuentra al nivel del mar y solamente se puede cruzar por las compuertas originales. Es un cruce que está abierto de acuerdo con las necesidades de los barcos. Obviamente el cruce de los barcos es lo que tiene prioridad. Es propenso a accidentes marítimos, requiere de un mantenimiento frecuente al ser una estructura de acero y tiene grandes limitaciones geométricas y de carga. Por tener un espacio reducido, hay muchos camiones y equipo que no puede cruzar a través de este cruce, por lo que el lado oeste de Colón o de esta área no se ha podido desarrollar por las limitaciones de este cruce. En cuanto al marco legal y social, el Canal de Panamá tiene como visión ser líder en conectividad global e impulsor del progreso de Panamá. También tiene como misión contribuir de forma sostenible a la prosperidad de Panamá a través de nuestro valioso equipo humano, conectando la producción con los mercados globales para aportar valor a nuestros clientes. Dicho esto, uno de los propósitos del canal siempre es ayudar al progreso. Por eso se decidió, hace ya varios años, expandir el canal y construir un tercer juego de esclusas. Con este juego de esclusas, el canal obtuvo un compromiso. Este compromiso fue a través de la Ley 28 del 17 de julio del 2006. Cuando se aprobó la construcción del tercer juego de esclusas, el canal tuvo que desarrollar estudios necesarios para identificar la opción más conveniente para poder cruzar el canal en el Atlántico. Esta opción podía ser un cruce o un túnel que pudiera permitir el paso ininterrumpido de carros. Y este proyecto debía ser empezado a construir antes de la culminación del tercer juego de esclusas. El tercer juego de esclusas se terminó en el año 2016 y bueno, este proyecto se empezó a construir en el año 2013, por lo cual se cumplió muy bien con esta ley. En cuanto a los objetivos de este proyecto, como ya sabemos, es permitir un cruce ininterrumpido, rápido y seguro entre el sector este y oeste de la provincia de Colón. Reducir los tiempos de viaje existentes. Limitar la interferencia con las operaciones del canal a mínimas o inexistentes. Considerar y permitir futuras expansiones del canal, como puede ser un cuarto juego de esclusas. Y considerar el diseño de tráfico para futuros desarrollos. Estos futuros desarrollos se darían en el lado de Colón. Como pueden ver, en el lado atlántico, todo este lado no se ha podido desarrollar por la falta de un cruce ininterrumpido de carros. Así que se puede desarrollar de manera muy buena, ya que hay 14 corregimientos, 495 comunidades
y aproximadamente 40.000 habitantes que se verían beneficiados con la construcción de este puente. En cuanto a la descripción de este proyecto, les voy a hablar primero de los antecedentes. Este es un proyecto que se empezó a conceptualizar desde el año 2002. Entre el año 2002 y el año 2006 se realizaron los estudios de prefactibilidad de este cruce. En ese momento fueron ingenieros del Canal de Panamá los cuales trabajaron en este estudio de factibilidad. Luego, con la Ley 28, que ya les mencioné, se licitó, se empezaron a hacer los procesos para licitar un estudio de factibilidad. Este estudio de factibilidad se contrató en el año 2009 y fue licitado y ganado por el consorcio URS COWI. Más adelante les hablaré un poco de este estudio. Luego, en el 2011 se licitó el diseño final y hoy en día nos encontramos en la etapa de construcción. El estudio de prefactibilidad, como les mencioné, se realizó entre los años 2002 y 2006. Aquí en la gráfica pueden ver las diferentes alternativas que se estudiaron para cruce de un puente o un túnel en ese momento. Luego, en el estudio de factibilidad, también se estudiaron diferentes alternativas de puente o túnel. 2 alternativas de puente con pendientes de 4 y 5% y una alternativa de túnel. Todos estos alineamientos están cercanos a la esclusa de Gatún y están en el lado atlántico del país. Otro de los temas importantes en el estudio de factibilidad era determinar qué tipo de puente se debía utilizar. Viendo los diferentes tipos de luces que se podían tener, se determinó que las mejores opciones eran un puente atirantado o un puente suspendido, pero teniendo luces aproximadas de 500 metros, se vio que era más factible económicamente tener un puente atirantado. También se estudiaron diferentes tipos de torres, como pueden ver, torres con forma de A, de T, y la que se determinó finalmente que fue una torre con tipo delta. En el estudio de factibilidad también se estudiaron los diferentes tipos de superestructura. Se estudiaron superestructuras de concreto y también superestructuras de acero. Pueden ver aquí las diferentes opciones que se estudiaron durante el estudio de factibilidad. Un tema muy importante para el canal era el gálibo o la altura libre, y esto se debe a que constantemente tenemos el paso de los barcos. La altura que se tenía como referencia era la altura del Puente Centenario. La altura del Puente Centenario era de 80 metros y esta altura se debió a que debía permitir el paso de la grúa Titán, una de las grúas flotantes más grandes del mundo, que fue obtenida por el Canal de Panamá luego de la Segunda Guerra Mundial. La grúa Titán no pasaría debajo de este puente, pero se estudiaron los buques más grandes que podrían pasar a través del Canal de Panamá y se encontró que un barco de crucero sería la opción más alta, que era un barco de aproximadamente 72 metros de altura. Se asumió una altura libre de 3 metros y por esa razón se estudió que se utilizara una altura recomendada libre de 75 metros. En ese momento también se estudiaron alturas libres de diferentes puentes del mundo y se vio que la altura de 75 metros era una altura bastante factible. Aquí pueden ver el listado de diferentes alturas de puentes que pasan sobre canales navegables. En ese momento el Puente Centenario era uno de los puentes con el mayor gálibo. El Puente Centenario se encuentra situado en el Corte Culebra y está básicamente en medio de montañas. Por eso era mucho más fácil que este puente se construyera a una altura de 80 metros.
Nuestro puente, el tercer puente, viene de elevaciones casi cero. Por tal razón, mientras más alto se construía, obviamente iba a ser mucho más caro y mucho más largo. Del estudio de factibilidad se concluyó lo siguiente. El cruce sería un puente central atirantado con superestructura con viga de borde de concreto, torre tipo delta, una luz central de 530 metros, una pendiente de 5%, 75 metros de altura libre, como les mencioné, 4 carriles, es decir, 2 en cada dirección. Los puentes de acceso serían puentes de cajones de concreto segmentados, con luces también de 75 metros, y el método de entrega recomendado fue diseño, licitación, construcción. Como pueden ver, hasta ahora, la estrategia de ejecución recomendada fue el diseño. El diseño fue contratado por el consorcio China Communication Construction Company, Louis Berger Group. También luego se hizo un contrato de revisión de este diseño realizado por TIPSA y CFC. Luego, para la licitación de construcción, se tuvo 3 proponentes que precalificaron y esto inició el 5 de mayo del 2012. El proceso de licitación se inició antes de terminar la fase de diseño para obtener un mejor beneficio para la ACP. Y finalmente, luego se licitó la construcción, que la ganó la empresa Vancy Construction Grand Projects. Ahora les voy a hablar un poco de lo que resultó del contrato de diseño. El contrato de diseño tuvo un monto aproximadamente de 6,5 millones y como les comenté, se lo ganó el consorcio de China Communication Construction Company y el grupo de Louis Berger. La ubicación y configuración general que arrojó este diseño fue un proyecto de 4.6 kilómetros que van desde el punto A hasta el punto B. Consiste en un viaducto este de 1.125 metros, un puente principal de 1.050 metros, un viaducto oeste de 906 metros y finalmente carreteras de 1.400 metros. Esta es la configuración general del proyecto del puente. Los parámetros geométricos que se tomaron en cuenta fueron un puente atirantado con un doble plano de cables en configuración de semiabanico, 2 carriles en cada dirección, una sección transversal de 23.6 metros de ancho. La vida útil de diseño que se asumió fue de 100 años para el puente principal y 50 años para los viaductos de aproximación. La velocidad de diseño fue de 90 kilómetros por hora, la altura libre de 75 metros y una pendiente máxima de 5%. En el contrato de diseño también se determinó el número de carriles y se hicieron diferentes estudios de tráfico para saber cuántos carriles eran necesarios. Y esto arrojó que 2 carriles cubrirían muy bien todo el tráfico hasta aproximadamente el año 2073. Otros parámetros de diseño que se tomaron en cuenta fueron la velocidad de viento con un periodo de retorno de 100 años, a una elevación de 10 metros, y también se estudiaron 2 niveles de riesgo sísmico. Uno con un periodo de retorno de 475 años, en el cual no habría ningún daño a elementos estructurales primarios, daño mínimo a otros componentes y un acceso total a tráfico normal inmediatamente. Y otro con periodo de retorno de 1.475 años, en el cual no habría colapsos, sino daño reparable,
acceso limitado al tráfico de emergencia en 48 horas y un servicio total en meses. Un tema muy importante en este proyecto fueron las características geológicas. El área de Gatún, en Colón, tiene un tipo de suelo que le llamamos Atlantic Muck, que es un suelo muy, muy pobre. Y como pueden ver en la imagen, es el suelo que dice AM y tiene una profundidad bastante considerable. Así que esto fue un parámetro muy importante tomado en cuenta a la hora del diseño de las fundaciones y, por supuesto, de todo el resto del puente. Esto llevó a que las fundaciones fueran mucho más grandes y que 30% del proyecto fueran realmente fundaciones. Por los primeros, por lo menos 2 años, la gente iba al proyecto y decían, no han hecho nada, pero es que todo estaba bajo tierra, porque las fundaciones eran tan grandes que tomó bastante tiempo. En el diseño también se estudió el tipo de superestructura. Anteriormente el estudio de factibilidad había arrojado algún tipo de superestructura, pero fue algo que se volvió a estudiar en el diseño. Y se tomó en cuenta una superestructura compuesta versus una de concreto. Para esto se tomó en cuenta experiencias relevantes, se hizo una evaluación integral de ambos tipos de superestructuras, la durabilidad, el comportamiento sísmico, los costos y riesgos potenciales. El Cuerpo de Ingenieros realizó hace más de 40 años unos estudios de corrosión a nivel mundial. Y este estudio arrojó que Punta Galeta, que se ubica en la provincia de Colón, tiene uno de los niveles de corrosión más altos del mundo. Aquí pueden verlo en amarillo que muestra Punta Galeta. Por lo tanto, al tener un nivel de corrosión tan alto, se decidió, la ACP lo decidió, nosotros como parte del canal decidimos que queríamos una superestructura de concreto para que tuviéramos una mejor vida útil y fuera mucho más fácil darle mantenimiento, ya que lamentablemente nuestra cultura de mantenimiento no es la mejor. Y tomando en cuenta todos estos factores, se decidió que fuera una superestructura de concreto. Un tema muy importante para el canal también era el método constructivo que se debía asumir en la construcción. No se podían utilizar ninguno de los métodos que se están mostrando, porque la erección del puente no debía interrumpir en ningún momento el cruce de los barcos. El canal trabaja 24 horas al día, 365 días al año, y no se puede interrumpir el cruce de ninguna manera. Por lo tal, izar la superestructura o cualquier estructura del cauce no era una posibilidad. Por eso se tenían que utilizar métodos constructivos que no impidieran el paso de los barcos, como es este que pueden ver en la imagen. Sabiendo que era una superestructura de concreto lo que se iba a diseñar, se estudiaron diferentes opciones. Aquí pueden ver las 3 opciones que se utilizaron, una con vigas en los bordes, otra con 2 cajones en los extremos y otra con elementos de acero en la parte interior. La opción recomendada fue la opción número 2, que tenía una buena estabilidad aeroelástica, una buena racionalidad estructural, un peso promedio y una erección moderada. También se realizaron varios estudios especiales en el momento del diseño de este puente. Uno de ellos, como le mencioné anteriormente, fue la evaluación del riesgo sísmico, en el cual se utilizaron apoyos doblemente cóncavos de péndulos de fricción, o en inglés Friction Pendulum Bearings. También se utilizaron amortiguadores viscosos o viscous dampers a la hora del diseño. También se hicieron muchos ensayos de túnel de viento y estabilidad aerodinámica. Aquí pueden ver los diferentes modelos que se realizaron y los flujos que se estudiaron en el momento. Más imágenes de los diferentes análisis aerodinámicos que se realizaron. Algo muy importante
que se estudió fue el estudio de impacto de buques, ya que es una posibilidad al tener el cruce de los barcos permanentemente. Se estudiaron buques de contenedores de 2.400 TEUs. Esta es una medida que se utiliza para contenedores y se utilizaron este tipo de buques a la hora del estudio del impacto de los buques. Aquí pueden ver que se utilizó un ángulo de colisión de 30 grados para este estudio del impacto de los buques. El análisis de elementos finitos arrojó que para la torre este se encuentra en tierra. La torre oeste inicialmente se encontraba en agua, pero a un nivel solamente de 2 metros, pero se construyó una isla de protección temporal, por lo que finalmente quedó también en tierra. Pero en el momento del diseño se asumió que la torre este estaba en tierra y la torre oeste se encontraba en agua, pero a un nivel de 2 metros. Para la torre este, el buque en la condición de diseño no impactaría ni entraría en contacto con la pila directamente. Mientras que para la torre oeste, el buque sí encallaría, disipando la energía del buque y luego tocaría el cabezal de los pilotes con una velocidad aproximada de 1.5 metros. Pero para esta condición, la fundación de todas maneras se mantendría segura en un margen razonable. Finalmente, aquí pueden ver la solución técnica de diseño, en el cual teníamos diferentes tipos de métodos constructivos en los viaductos de acceso y también en el puente principal. Todavía tengo tiempo. A ver. La solución técnica de diseño, aquí podemos ver la disposición de vanos. El puente principal tiene un largo de 1.050 metros con una luz central de 530 metros. A su vez, tenemos luces de 181 metros y de 79 metros, que son las luces laterales. Y un gálibo o altura libre de 75 metros. Las torres principales tienen una forma de delta y tienen una altura de 212.5 metros y su sección es de doble celda, como pueden apreciar en la imagen. Esta sección es de aproximadamente 16 metros por 11 metros. Lo que resultó del diseño fue una superestructura de concreto con segmentos de aproximadamente 8 metros en la luz principal y segmentos de 7 y 8 metros en las luces laterales. El peso típico del segmento es de aproximadamente 300 toneladas y, como les había mencionado anteriormente, tiene un ancho de 23.6 metros. El viaducto oeste estaría formado primeramente por vanos de 45 metros, luego un puente especial de 125 metros sobre el ferrocarril, ya que tenemos un ferrocarril que pasa por debajo del puente, y luego tendríamos vanos de 78 metros. Los vanos de 45 metros serían lanzados, los de 78 metros serían construidos en cantilever balanceado, y bueno, el puente especial también se construiría en cantilever balanceado. En cuanto al viaducto oeste, se tendrían también luces de 45 metros, las cuales serían lanzadas, y luces de 78 metros también construidas en cantilever balanceado. Aquí pueden ver las dos secciones que se utilizarían para ambos vanos, tanto el vano del 45 metros como el de 78 metros. Ambos serían cajones de concreto con peraltes de 250 y 440. Como les mencioné anteriormente, las fundaciones son una parte importante de este proyecto. Y las torres principales tienen, la torre este tiene una fundación que consistía en 35 pilotes de 2.5 metros de diámetro y la torre oeste 45 pilotes de 1.8 metros de diámetro.
Los cabezales de dichas torres eran de aproximadamente 47 metros por 26 metros y tenían longitudes que llegaban hasta 50 metros de profundidad. Los métodos, ahora les voy a hablar de los métodos constructivos. Algo muy importante que debo recalcar es que en este contrato tenía una cláusula de cambio de ingeniería de valor. Esta cláusula consistía en lo siguiente: el contrato le permitía al contratista que construyera según los métodos utilizados en la etapa de diseño, o sea, los métodos asumidos por el diseñador, o podía seleccionar una metodología constructiva diferente. Si esta metodología tuviera un impacto adverso sobre los esfuerzos de las estructuras, el contratista iba a ser responsable del refuerzo de las mismas, asumiendo el contratista cualquiera de los costos adicionales. El contrato también incorporaba la opción de propuesta de cambio con un beneficio de 50% tanto para nosotros como para el contratista. Y el contratista utilizó ambas opciones. Quiere decir que utilizó algunos de los métodos constructivos asumidos por el diseñador y también propuso nuevos métodos constructivos. Algunos de los cambios se realizaron, por ejemplo, en las fundaciones, ya que las fundaciones anteriormente tenían un diámetro de 1.8 y se cambiaron a 2.5 metros sin camisa permanente, ya que el diseñador había utilizado inicialmente una camisa permanente de acero. Esto le dio la transferencia de responsabilidad por diseño estructural al contratista. También se hicieron cambios en los viaductos, porque inicialmente los vanos eran de 78 metros y el contratista decidió cambiarlos a 82 metros. Estos fueron algunos de los cambios que realizó el contratista y que tuvieron beneficios tanto para el canal como para él. Dicho esto, estos son los métodos constructivos ya finalmente utilizados por el contratista. Uno de ellos fue el método de lanzado. Aquí pueden ver un video de cómo se lanzó el puente del viaducto oeste. Aquí pueden ver también la nariz de lanzamiento cuando se estuvo lanzando también el viaducto este. Se utilizaron 3 gatros hidráulicos de 600 toneladas cada uno para un total de 1.800 toneladas. Y aquí pueden ver una cámara central que mostraba también el lanzado de los puentes del viaducto este. Otro método es el método que yo le llamo cantolibre balanceado o balance cantilever, aquí le llaman voladizo. Este fue otro método utilizado para los vanos de 82 metros y también para el puente especial de 125 metros sobre el ferrocarril. Ahora les voy a hablar un poco del ciclo típico de construcción del deck o de la superestructura del puente principal. Este ciclo consiste en varias fases que demoran aproximadamente 6 días. O sea, cada segmento de 8 metros demora aproximadamente 6 días en construirse. En la primera fase, se deslizaba la formaleta deslizante, se ajustaba esta formaleta y se ajustaba el prefabricado. Es importante mencionar que tenemos 2 elementos prefabricados en nuestro puente principal, que son el del anclaje de los tirantes y también el diafragma que va en medio de los segmentos. Así que se ajustaba este fabricado y se ponía en posición final. Se vaciaba la losa central inferior del segundo segmento y a su vez se vaciaba la losa superior del primer segmento. O sea, simultáneamente, cuando se vacía la losa inferior de un segmento, se está vaciando la losa superior del segmento anterior.
Luego se instala el refuerzo de conexiones y bloques de anclaje, se desliza y se le da apertura a las formaletas y se instala el refuerzo de la parte superior de la losa. Luego de esto, se vacían las losas laterales superiores y se prepara para la instalación del pretensado y a su vez se instalan los tirantes. Luego de la instalación de los tirantes se vacían las losas laterales superiores y finalmente se realiza el pretensado longitudinal, el retensado de los tirantes y se abren las formaletas. Y de esta manera se procede a realizar el siguiente segmento. Para la instalación de los tirantes se siguió el siguiente procedimiento. Primero la instalación de anclajes, la soldadura de los ductos, preparación del torón maestro, preparación del lisado de los tirantes. Luego se realizó el lisado del ducto, el tensado del torón maestro, el enfilado de los torones y el tensado, un retensado, bloqueo de cuña, fijación de la prensa estopa y finalmente la instalación del tapón e inyección de cera. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes de ese proceso, no de todas. Aquí se muestra, bueno, la instalación del anclaje, que algo muy importante es la orientación. Y un aspecto que se tomó muy en cuenta al momento de supervisión era de que no debía haber corrosión dentro de los huecos cónicos. Aquí pueden ver imágenes donde se realizaba la soldadura de los ductos. Esto se realizó en el suelo hasta el tirante número 7. Luego, desde el tirante número 8 al tirante número 32, ya se realizó en el deck o en la superestructura del puente principal. Vale recalcar que tenemos, había mencionado 2 planos de cables, tenemos 32 tirantes en cada uno de ellos para un total de 256 tirantes. Aquí pueden ver una imagen del enfilado del torón maestro. El enfilado de los torones o el tensado de los mismos se realiza, es importante mencionar que en el anclaje superior. Los tirantes tienen 2 anclajes, un anclaje inferior y un anclaje superior, y el tensado se realiza en el anclaje superior. Este tensado se realiza con un gato de monotorón y con un equipo de isotensión. El equipo de isotensión consiste en que una célula de carga lee permanentemente la fuerza en el torón maestro. Durante el tensado, cuando la carga del gato es igual a la carga de la célula, el tensado automáticamente se detiene. El torón maestro es muy importante porque es la referencia para el tensado, ya que se realiza para la fuerza requerida, de tal manera que cuando todos los torones son instalados, la fuerza de todos los cables corresponde a la fuerza objetivo. Ahora les voy a mostrar un video que es un time-lapse que muestra los diferentes métodos constructivos que se utilizaron en el puente a través del tiempo. ¿No? ¿Cómo no sale?
verdad es que este video me emociona mucho porque es impresionante ver cómo ha ido avanzando todo el proyecto con el tiempo. Esto ha sido que se han colocado cámaras en diferentes puntos y se han ido tomando vistas diarias y se ha podido hacer este video y la verdad es que es bien emocionante para mí verlo. Bueno, ahora les voy a hablar de algunos de los retos constructivos que hemos tenido a lo largo del proyecto. Estos retos incluyen que la localización del proyecto estaba bastante lejana a suministros de materiales y también facilidades, que tuvimos fundaciones profundas de tamaños considerables en suelos blandos, elementos masivos de concreto, geometría compleja en el delta shape de la torre principal y complejidad de operaciones constructivas en la superestructura. Como les mencioné, las fundaciones profundas, en el puente principal, las pilas del puente principal son las pilas que van de la P20 a la P25. En todo el proyecto teníamos 41 pilas que iban desde el abutment A1 hasta el abutment A41. Aquí pueden ver que las longitudes de los pilotes del puente principal iban entre 17 hasta 50 metros y se construyeron un total de 367 pilotes, lo cual equivale un poco más de 11 kilómetros de metros lineales de pilotes. Un tema también muy importante fue el control térmico debido a los elementos masivos de concreto. La temperatura del hormigón fresco debía ser menor a 32 grados Celsius durante el vertido. La temperatura máxima del interior del hormigón debía ser menor a 75 grados en todo momento. Y la diferencia de temperatura máxima en el interior debía ser menor a 25 grados. Una de las soluciones que determinó el contratista fue dividir en grandes bloques las diferentes capas de vaciado y también utilizar serpentinas de enfriamiento y disipación térmica. Bueno, aquí pueden ver el volumen del cabezal de P22, que es la torre principal. Tenía un volumen aproximado de 8.900 metros cúbicos y pueden ver las dimensiones de este cabezal. Tuvo que ser vaciado en diferentes capas para poder controlar la temperatura del mismo. Y aquí pueden ver una foto de inicialmente cuando se estuvo instalando todo el refuerzo antes del vaciado del concreto. Como pueden ver, eran fundaciones bastante considerables. En esta imagen se muestran las serpentinas que fueron utilizadas en las fundaciones de los viaductos de acceso. Para los que no saben, bueno, serpentinas son como básicamente unas mangueras de agua que ayudaron al enfriamiento. Otro de los temas que fue un gran reto fue la construcción del delta shape, ya que tenía una geometría bastante compleja, tenía varios módulos, mucho acero y mucho concreto. Se utilizaron para construir el mismo formaletas de diferentes tipos, formaletas inclinadas, laterales, internas, de norte, sur, diferentes tipos. Aquí en la imagen pueden ver cuando se estaba construyendo el delta shape, las diferentes tipos de formaletas que se utilizaron. Bueno, el proyecto de la construcción del puente fue adjudicado el 26 de octubre del 2012 y la orden de proceder se dio el 8 de enero del 2013, por lo cual llevamos un poco más de 5 años de construcción. El monto va alrededor de los 381 millones y la empresa, como les mencioné, es Bansi Construction Grand Projects, que en Panamá el nombre que tiene es Puente Atlántico S.A. o PASA. Actualmente llevamos un avance de 86%. Pero el proyecto no solo cuenta con el puente. Este proyecto realmente tiene dos componentes, siendo el puente el principal. El proyecto del puente, como les mencioné, tiene 4.6 kilómetros y tiene el puente atirantado,
1.2 kilómetros de carreteras y también tiene las intersecciones. Este proyecto va desde el punto A hasta el punto B, como pueden ver en la imagen. El componente B, que también ha sido parte de todo este proyecto, es el proyecto de carretera. Este proyecto de carretera es de 7.7 kilómetros y va desde el punto B hasta el punto I. Consiste en dos fases. La primera fase, que es la rehabilitación de la carretera existente desde el punto B hasta las esclusas de Gatún, y la fase 2, que es de 4 kilómetros, que va desde las esclusas de Gatún hasta la carretera Escobal y también cuenta con un pequeño puente sobre el río Chagres. Este es un contrato aparte que se adjudicó el 5 de septiembre y debe finalizar alrededor de marzo del próximo año. El consorcio está formado por Copisa, COSIGE y Puentes. Y lleva un avance de 7%. Ahora les voy a mostrar un video del estatus actual de la construcción. Un video que es realmente de marzo. Ahorita mismo estamos un poquito más adelantados. Se espera que el puente principal cierre el 6 de agosto, así que pronto ya estaremos cerrando el puente principal. Hacen falta todo lo que es electromecánico, luces, la instalación de las barreras ya se ha empezado, pero todavía falta. Así que todavía faltan algunos detalles y prevemos que a final de este año o principios del próximo año se termine la construcción de este puente. Bueno, les agradezco inmensamente por su atención. Aquí les muestro una imagen del grupo de AMIPTAC que tuvo el placer de visitarnos en Panamá. Todavía falta que se termine la construcción, así que nuevamente los invito a todos a que vean nuestro proyecto, que es un proyecto muy lindo, muy interesante. Y bueno, siempre son bienvenidos en Panamá y muchas gracias por su atención y por su amabilidad. Muchas gracias, Oliver, como siempre, muy interesante. Y esperemos que en el 2020 nos vengas a platicar sobre el cuarto puente, a ver, aparte de visitarte. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Aquí. Gracias, buenas tardes. Esteban Brito, delegado AMIPTAC Michoacán. Una pregunta principal. El asunto sobre la cuestión de la decisión de los pilones principales. Hemos visto en algunos puentes que el pilón central con una sola línea de cables es algunas soluciones para algunos puentes atirantados. ¿Cuál fue el concepto principal, aunque sé que es una cuestión de diseño y que involucra el costo definitivo total del puente, pero la dimensión principal o la característica principal en haber decidido hacer una doble línea de tirantes con el concepto punto de la flecha que comenta, a una sola línea de tirantes por el centro?
obvio pensar que es mucho mayor mantenimiento en una doble línea de tirantes que en una central. Sí, lo que pasó es lo siguiente. Como mencioné, la superestructura se decidió que fuera solamente de concreto. Y para esta luz estamos en el límite de superestructuras de concreto porque ya es un puente bastante pesado. Realmente ya hay muchos puentes con estas luces que tienen una superestructura compuesta. Por tal razón, al ser una superestructura de concreto, se necesitaron que fueran 2 planos de cables para que pudieran sostener el peso de esa superestructura. Si hubiera sido una luz menor, por ejemplo, en el caso de nuestro puente Centenario, ahí tenemos solamente un plano de cables, pero tenemos una luz de 410 metros. Acá teníamos 530 y por ser solamente de concreto fue lo que nos llevó realmente a que fueran 2 planos de cables. Con un solo plano no era suficiente. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues entonces permíteme entregarte un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres y de la Asociación Mundial de Carreteras y agradecerte tu participación. Muchas gracias. Agradecemos también a Fernando Isunza por su participación como moderador. Gracias. Nuestra siguiente actividad es la comida. Tenemos 1 hora, por favor, les encargamos mucho regresar. Son las 2:35, nos vemos a las 3:35. Y a su regreso les van a hacer entrega de una encuesta que necesitamos que por favor nos ayuden a llenarla. Es requisito, este es un seminario internacional, entonces por favor